Soy Karen, una chica común y corriente de Ciudad de México. Estoy en la universidad, intentando abrirme camino en la vida y descubrir mi verdadera pasión. Vivo con mi novio, David, quien es un hombre increíblemente trabajador y generoso. Desde el primer momento en que comenzamos nuestra relación, David ha sido un pilar fundamental en mi vida. Se encarga de pagar mis estudios y el alquiler de nuestro modesto departamento, lo que me permite concentrarme en mis estudios sin preocuparme por las cuestiones económicas. Ahora déjame presentarte a David. Es un hombre dedicado a su trabajo, siempre ocupado desde la mañana hasta la noche. Me siento afortunada de tenerlo a mi lado, pero a veces, siento que nuestras vidas están desequilibradas. Él trabaja tanto que apenas nos vemos. Aunque amo verlo esforzarse por nuestro bienestar, a menudo me siento sola y desatendida. La falta de tiempo juntos empieza a crear un vacío en mi corazón, y me queda más tiempo libre del que no sé cómo ocupar. Un día, mientras reflexionaba sobre cómo aprovechar mi tiempo libre de manera productiva, tuve una idea: me pondría en forma. Decidí embarcarme en un viaje de acondicionamiento físico, no solo para mantenerme activa y saludable, sino también como una forma de ocupar mi tiempo mientras David estaba ocupado en el trabajo. Así fue como decidí inscribirme en un gimnasio cercano. Fue allí donde conocí a Manuel, un guapo entrenador personal. Alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, era imposible no notarlo. Desde el momento en que nos conocimos, hubo una conexión instantánea que no puedo explicar con palabras. Manuel irradiaba confianza y carisma. Su sonrisa era como un imán que atraía mi atención. Comenzamos a entrenar juntos regularmente, y aunque al principio me costaba seguirle el ritmo, su energía y dedicación me motivaban a superarme. A medida que pasaba el tiempo, nuestras sesiones de entrenamiento se convirtieron en momentos divertidos y llenos de risas. Compartíamos historias y nos conocíamos cada vez más, y empecé a darme cuenta de que mi relación con Manuel iba más allá de la simple amistad. Había una atracción especial entre nosotros, una atracción que no podía ignorar, pero al mismo tiempo, sentía una profunda lealtad hacia David, quien había sido mi apoyo incondicional durante tanto tiempo. Esto me llenaba de confusión. El conflicto comenzó a surgir en mi interior. Me debatía entre la fidelidad hacia David y los deseos que crecían cada día hacia Manuel. Empecé a preguntarme si estaba viviendo una especie de fantasía o si realmente había algo entre Manuel y yo. Para complicar aún más la situación, parecía que Manuel también sentía algo por mí. Sus miradas intensas y sus gestos cariñosos eran inconfundibles. No podía evitar cuestionarme, ¿cómo podía lidiar con esta situación sin lastimar a David? Mientras trataba de navegar por esta compleja red de emociones, sabía que tenía que tomar una decisión difícil. ¿Debería seguir adelante con mis deseos hacia Manuel y arriesgarlo todo por una pasión arrolladora? ¿O debería reprimir esos sentimientos y cuidar mi relación con David, incluso si eso significaba negar una parte importante de mí misma? Mis pensamientos estaban en un torbellino, y la tensión entre Manuel y yo se intensificaba. Después de cada entrenamiento, cuando volvía a casa y me duchaba, mi mente se llenaba de sentimientos encontrados. El agua caliente sobre mi piel me recordaba los momentos íntimos que compartíamos en el gimnasio. Comenzaba a preguntarme qué pasaría si cruzáramos la línea entre lo profesional y lo personal. Mis amigas intentaban aconsejarme, pero se dieron cuenta de que no estaba pensando racionalmente. Me decían que debía seguir mi corazón, pero eso solo confundía más mi mente. ¿De verdad quería arriesgarlo todo por una pasión fugaz, o debería resistir la tentación y luchar por mi relación estable con David? Cada día se volvía más difícil ignorar mis deseos. Manuel era un hombre apasionado y misterioso, y su presencia había despertado en mí una parte que desconocía por completo. Me sentía dividida entre la vida que había construido con David y la excitante incertidumbre que Manuel representaba. No podía evitar imaginar cómo sería estar con Manuel en un nivel más íntimo. ¿Serían sus caricias tan eléctricas como los roces accidentales que experimentaba en el gimnasio? Pero también me asaltaban los remordimientos. David era una persona increíble, un hombre que siempre había estado ahí para mí y que se preocupaba genuinamente por mi felicidad. A medida que pasaba el tiempo, el juego peligroso que estábamos jugando se volvía más intenso. Manuel y yo nos empujábamos cada vez más cerca del límite, tentando a la suerte y desafiando las reglas. Cada encuentro era una prueba de resistencia para ambos,
y nos preguntábamos cuánto tiempo podríamos mantenernos alejados de la pasión arrolladora que nos consumía. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de perder todo lo que había construido con David, miedo de lastimarlo y miedo de perderme a mí misma en este juego peligroso. Finalmente, después de mucho reflexionar, decidí poner freno a mis deseos y continuar con mis entrenamientos de forma normal. Renuncié a la idea de engañar a David y me prometí a mí misma que no dejaría que el deseo por mi entrenador personal arruinara lo que tenía con mi novio. Sin embargo, a pesar de esa decisión, los roces y las manos de Manuel seguían generando una tormenta de emociones dentro de mí. Era un desafío constante no ceder ante la atracción que había crecido entre nosotros. Con cada encuentro, la tensión entre nosotros aumentaba. Las sesiones de entrenamiento se volvían más intensas y cargadas de energía sexual. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, podía ver en sus ojos el reflejo de los mismos deseos que yo sentía. La emoción de lo prohibido me envolvía, y cada vez era más difícil resistir. Un día, al finalizar una sesión de entrenamiento, Manuel me ofreció llevarme a casa. La tensión en el aire era palpable mientras subía al auto. Mientras él conducía, mi imaginación comenzó a correr desenfrenada. La adrenalina corría por mis venas. Nos miramos a los ojos, sin decir una palabra, pero ambos sabíamos lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, todas las barreras se desvanecieron, y nos dejamos llevar por el deseo acumulado. La pasión se desató entre nosotros en ese parque oscuro donde paramos. Cada beso y cada caricia eran un recordatorio de lo que había perdido. En ese instante, todas las promesas y compromisos que había hecho con David se desvanecieron. Cegada por la lujuria y el deseo, me dejé llevar. Era un momento de éxtasis, pero al mismo tiempo, una montaña rusa emocional en la que me encontraba, llena de culpa. Después de ese encuentro, mi vida se volvió un torbellino de emociones. Por un lado, había experimentado una pasión que me había dejado sin aliento, pero por otro lado, la culpa y el remordimiento me consumían. Sabía que lo que había hecho era incorrecto y que había traicionado la confianza de David. La vida se volvió un huracán de emociones y mentiras. Continué con mis entrenamientos, viéndome con Manuel como si nada hubiera pasado. Era como vivir en un constante estado de negación, tratando de ignorar la traición que había cometido. Pero cada vez que nos encontrábamos en ese parque oscuro, sucumbíamos una vez más al deseo prohibido. La infidelidad se había convertido en una rutina en mi vida, un secreto oscuro que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Una noche, mientras me bañaba, llegó un mensaje a mi celular, pero había dejado mi teléfono en la habitación, donde estaba David. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la situación en la que me encontraba. Con el corazón en la boca, salí corriendo de la ducha, envuelta en una toalla, buscando mi celular desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. David estaba de pie en la habitación, mirando la pantalla de mi teléfono. Su mirada estaba llena de decepción y dolor. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras trataba de explicar lo que había hecho, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No había excusa para mi traición, y sabía que había destrozado la confianza de la persona que siempre estuvo para mí. La ira y el dolor se mezclaron en los ojos de David. No podía soportar verlo así, sentir el peso de su decepción. David tomó la decisión de alejarse de mí, de romper nuestra relación. Su corazón estaba roto, y no podía perdonar lo que había sucedido. Me encontré en un abismo de arrepentimiento y dolor. Había perdido a David, mi apoyo, mi compañero de vida. Me sentía perdida y desesperada, sin saber qué hacer ni cómo reparar los daños que había causado.